Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Ya comenzaron las obras en rampas y veredas en el casco histórico de la ciudad. 100 nuevas rampas que se suman a las 1200 existentes. Y trabajos en veredas en Sarmiento entre Mendoza y Rioja. Buenos Aires entre 3 de febrero y Córdoba. Rioja entre Buenos Aires y Sarmiento. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Gran avance de obras en Las Flores Sur. Renovación en plazas con bancos, juegos infantiles y senderos, cloacas, pavimentación y zanjas, con una inversión de más de 15 millones de pesos. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la historia de Juan Carlos Zabalza, natural de Casilda. Pérez Zavalla Pujato, Casilda, Cruz Alta, una de las rutas. De ahí viene Juan Carlos Zabalza. No vamos a hablar del hombre que ahora es político, sino de aquel que vino a Rosario a estudiar. Esta es la primera parte de la historia de Gente Común, en este caso la de Zabalza. Esos orígenes. Señor director, ahora. Bueno, dame tu nombre completo. Juan Carlos Zabalza. Juan Carlos Zabalza. ¿Hijo de vascos? No, mi viejo era argentino. Mi abuelo argentino y mi bisabuelo navarro. Navarro. ¿Y por el lado de tu madre? Molachino, CH piamontés. Ella también argentina, mis abuelos piamonteses los dos. ¿Y en Rosario? ¿En Rosario? ¿Desde cuándo? Desde que empecé a estudiar y después cuando me recibí me quedé acá. ¿De dónde venía? Casilda. De Casilda. O sea que los Zabalza... De la Alazán Pata Blanca. ¿Cómo? De la Alazán Pata Blanca. ¿Qué es eso? Alumni. ¿Es el club? El club de que era presidente de mi padre, el club más viejo de Casilda. ¿Y qué es Casilda? Casilda es una ciudad agradable, positiva, de una forma de vida, te diría, maravillosa y que necesitaríamos de alguna manera, bueno, hoy está todo con valores cambiados, pero representa un ideal de vida importante porque es una vida de convivencia cerca de un centro importante como Rosario, con mucha comunicación, con institutos de estudio a todo nivel, universitario, secundario. ¿Y cuando vos arrancaste, había pavimento? Sí, había placero en las plazas también. Sí. ¿Allá? Sí, allá había placero y nos corría. La joda era chiflarle al placero, pisarle el césped y salir corriendo. ¿Hiciste el primario y el secundario allá? Sí, primario y secundario allá. ¿Ya había secundario en Casilda? Porque, convengamos, no somos jóvenes. No, pero ¿Ya había secundario? En una escuela importante que es la Escuela Normal Manuel Leiva, Escuela de Maestros Manuel Leiva, yo soy maestro y me recibí allí, sí. Y más o menos sobre el 60 viniste a Rosario, más o menos. 57. 57. ¿Cuánto que hace, loco? No, el año en que se inaugura el Monumento a la Bandera. Exactamente. ¿Y qué te acordás de eso? ¿Del Monumento a la Bandera? Y de eso, porque, para decirlo con los términos de este siglo, tenías el disco rígido bastante vacío, podías cargar Totalmente. Pero me acuerdo que vine con mi madre a ese acto. Vinimos con un grupo de gente de Casilda, porque estaba Aramburu, obviamente. Después hubo una fiesta en el Club Social de Casilda, me acuerdo. Cuando terminó, me acuerdo de Horacio Teddy, por ejemplo, que era un gran protagonista en esas tertulias. En algún momento yo tuve una simpatía por la democracia progresista, la figura de Lisandro Latorre, así que por eso me acuerdo. ¿Y cómo era Rosario? Tengo una visión borrosa.
tengo una visión borrosa porque... Ponete nuestra premisa. Sí, pero ¿cómo te diría? No tengo la visión integral ahora de la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que te acordás? Me acuerdo, yo iba a la escuela de bioquímica, al lado de la Facultad de Medicina, donde funcionaba el centro de estudiantes, las primeras andanzas por la ciudad, las primeras salidas. ¿Dónde fuiste a parar? Yo paré ¿Una pensión, una en casa? una pensión, Rodríguez 262, 262, cuya dueña era una señora gallega, una española, y el hijo era oficial del ejército, me acuerdo. Y yo, fíjate vos, me mandan arriba del altillo, apenas llego a la pensión, con mi valijita que venía de Casilda, y se me presenta un tipo muy, muy formal que me dice: Garrote para servirlo. Era Tolo Garrote, el neurocirujano del hospital Clemente Álvarez, amigo y entrañable amigo a través de los años. Así que compartí ese primer año con él en la pensión. La pensión de varoncitos todos. Varoncitos todos y con hábitos de vida muy diferentes. Porque a mí me tocó ser protagonista a fin de ese año de un acto de solidaridad que para mí era desconocido, porque había un muchacho que lo hueveaban por sexta o séptima vez en química general e inorgánica, en bioquímica. ¿Una materia puente era esa? Era la primera, como anatomía en medicina. Sí. Y ahí se organizaron todos, había un loco que jugaba al rugby, había un grandote de Entre Ríos, y se organizaron todos para ir a pararlo al profesor cuando llegaba a la casa porque lo trataba mal a este muchacho. Así que para mí eso era una novedad absoluta. Yo espiaba porque era también mi profesor. Así que... toma el mate. Sí. Entonces, esos años 57, 58, termina también lo del AICA libre, que te toca, y en la universidad tiene importancia. Y no sé si no viene una huelga larga ahí en esos años. Y sí, viene la huelga en bioquímica, 9 meses de huelga contra un examen de ingreso en bioquímica. Sí, está. Que después se transformó en la Facultad de Medicina y después se pasó durante un tiempo a toda la facultad. Fue la primera batalla frontal contra el examen de ingreso que se dio en esta universidad. ¿Cómo era la posición estudiante, profesores, policía? ¿Cómo era eso? No, había estaba el principio de la autonomía de la universidad. Sí, la autarquía universitaria. Y autonomía, cuando apareció un policía se armaba un gran lío, ahí no entraba un policía nunca. Y después había una división. Yo también, uno a través del tiempo, yo asumo, siempre hemos peleado por ideales, hemos estudiado, no hemos sido estudiantes normales, pero que militábamos, a pesar de no estar en ningún grupo político inicialmente, siempre con una idea, a mi entender, progresista, mirando hacia la izquierda, hacia la idea del socialismo, siempre ha sido nuestro ideal. También reconozco, y esto lo he reconocido una vez en la Facultad de Medicina, siendo diputado, que a veces nos excedimos frente a profesores que tenían una concepción muy cerrada, muy reaccionaria desde el punto de vista de la universidad hacia el pueblo, pero que fueron excelentes maestros de la medicina. Y ese era el equilibrio, bueno, pero en ese entonces a nivel de la juventud quizá que nos faltó, pero creo que todo lo hicimos sin ningún interés subalterno. Y no había las estructuras políticas metidas adentro de la universidad, como después se fue transformando la Universidad Argentina, ¿no? Y de Rodríguez iba a pata hasta la facultad, obvio. Totalmente, totalmente. ¿Sobraba plata para ir al cine? Muy poca. Un flan por semana a veces, en el Villamil. Un flan por semana, era la gran fiesta, en el Villamil. Esa era la realidad concreta de nuestro grupo. Era un grupo de muchachos, 6 o 7, algunos de más años, algunos próximos a recibirse, algunos que trabajaban, obviamente. Y yo era el Benjamín del grupo. ¿Y las primeras lecturas qué fueron? ¿Qué cosa? ¿Venías leyendo material? Yo siempre le agradezco a un bioquímico, quizás vos conozcas, Artemio Esquerro, que me regaló un libro, Los tiempos nuevos, de José Ingeniero. Ese fue un libro que a mí de Aníbal Ponce, que a mí me impactó, porque por primera vez vi también un relato de lo que había sido una mirada desde Argentina de la Revolución Rusa como un elemento
Para mi corazón es más Ponce que ingeniero, para mi corazón, Sí. ¿no? Es más Ponce Bueno. que ingeniero. En cambio, para ustedes es más ingenieros que Ponce. Yo creo que son dos miradas y dos construcciones valiosas, valiosas, con el positivismo, con el idealismo, lo de ingeniero como activador de esta beta imprescindible, a mi entender, en la juventud, y después de la juventud, más necesaria todavía, de los ideales. En la pensión me decías que eran 4 o 5. ¿Ibas toda la semana para Casilda? Toda la semana, los viernes. Los viernes en tren. En tren, claro, En tren. Pérez Zavalla, Pujato, Casilda, claro. Y venía en tren. El tren obrero a Pérez que después... Exactamente. Y tenía la barra de amigos y de amigas allá en Casilda. También así dijiste que- en el alumni. También, los domingos a la cancha de fútbol. ¿Patadura o jugaba? Jugué en quinta, jugué en sexta, jugué en quinta división, nada del otro mundo. Y después jugamos con un equipo que ganamos el torneo de la Facultad de Ciencias Médicas, fue un equipo histórico, sexto año de bioquímica. El sexto año, porque en aquella época era farmacia y bioquímica. Era bioquímica 6 años. Nosotros fuimos la primera promoción de bioquímica 6 años. Antes de usted era farmacia y bioquímica. Antes era farmacia y bioquímica, exactamente. ¿Qué, ¿te acordás de alguno de ese equipo? ¿Cómo no? Caballero. Sí. Marengo. Caballero era arquero? No, jugaba fútbol centro. Fay. ¡Fay, el bigotudo! Sí, lo pusimos a jugar al fútbol y todo, y no fue fácil, pero lo pusimos. Y había varios muchachos, los recuerdo a todos porque era un grupo muy unido, practicábamos, jugábamos. Dale, decime el equipo. Bueno, tampoco me acuerdo, digas. pero atajaba a Gorini, después jugaba otro muchacho, Gorini, Furlan. ¿quién? Furlan, que está ahora en Pilar, que es bioquímico, pero que se reencontró con la política, porque después trabajábamos bastante juntos y ahora es secretario de la comuna de Pilar, provincia de Santa Fe. Había otro muchacho, Salvador, que era de Hugues, que está todavía, que es bioquímico en Hugues. Cambiazo, un muchacho bioquímico. Bueno, era todo un grupo. ¿Y a quién le ganaron las otras facultades? No, era un torneo interno de la Facultad de Medicina, pero era de mucha expectativa, lo organizaba el centro estudiante y se llenaban los partidos con las barras de cada uno. ¿Dónde jugaban? Sé que no recuerdo, pero me parece, no recuerdo la cancha exactamente en este momento, Bigote. Pero ¿Te ponían los botines sacachispas? no, en zapatillas. Algunos juegan con botines, los profesionales ¿Qué juegan jugaban? con botines. ¿Con el físico de Win? ¿Qué otra cosa? No, de inside derecho, en el medio, ida y vuelta, el pulmotor del equipo. Y si me decís que iban un flan por semana, cine, nada. Casi nada, no, poco. Una vez me llevaron los más viejos al casino. Bueno, pero ahora, vos decís ahora, en este siglo XXI, casino, y cualquiera cree que... Sí, no juego, no. A ver, es Rita la Salvaje. Fue la gran aventura esa. Claro, había otra moral también, ¿no? Respecto Sí, a varones, era mujeres, diferente. ¿Al centro? Sí, yo tengo un recuerdo también, como todas las cosas, diferente de lo que es ahora. Pero así, a caminar, yo digo, yo vivo en Alberdi ahora, yo pensar cuando hacíamos esos viajes, que era una peregrinación ahí al Crotin, que se llamaba, donde está por ahora Escauriza, digo, Sí. parecía el fin del Sí, mundo, la porque era bajada todo de la tierra. Arenera a la Cruz Claro, Rosa, que era exactamente. Toda esa zona donde íbamos al río, a veces. Pero eso significa que pasabas algunos veranos acá, o por lo menos eso era de noviembre a marzo que se iba. Pero sí, salvo enero, pero después claro, hubo siempre alguna actividad militante que se empezó a sumar y eso chupó cada vez más tiempo en Rosario y cada vez menos tiempo en Casilda. ¿Cuántos son en tu familia? En mi familia está... ¿Cuántos hermanos son? Una hermana tengo nada más. Y mi padre falleció cuando yo tenía 8 años y nosotros vivimos con los abuelos maternos, perdón. O sea que el examen de qué está haciendo el nene se lo rendía a tu vieja y a tus abuelos. A mi vieja y a mis abuelos, pero fundamentalmente a mi vieja. ¿Y cómo le explicaba? ¿Qué le explicaba? Estoy estudiando y listo. Porque, Es que... ¿Fuiste medio crónico como estudiante? No, me recibí la carrera de 6 años, la hicimos en 8. La hicimos sin ningún aplazo en la carrera, Claro. o sea,
cumplimos desde el punto de vista estudiantil con nuestra responsabilidad. Y esta era un poco nuestra tranquilidad, porque mi madre trabajaba de maestra de música, era el ingreso que había en casa, y la presión de mi padre. Entonces, después comenzó a trabajar mi hermana también de maestra. Y después ¿Y vos no agarraste ninguna changa, nada, mientras estudiaste? No, tuve una beca inicialmente, una beca en la facultad. ¿Beca de estudio? En la beca en la facultad, y después fui a, en los años fui varias veces a auxiliar por concurso en las cátedras, con los cuales te daba un pequeño ingreso que te ayudaba objetivamente a vivir. Cuando uno piensa que esa universidad tenía becas de estudio, becas de trabajo, un instituto becario interno que acomodaba esas cosas y las daba, y uno piensa en esta universidad, bueno, algo pasó. Quiero decirte, en honor no te golpeé el pecho que va a estar el micrófono. Quiero decirte, no, que yo me golpeo el pecho para darme fuerza. Quiero decirte que la verdad que las becas uno se presentaba a concursos, y a mí cada vez que me presenté me la dieron, y no había ninguna cosa, porque no había ninguna comunicación ni contacto con quienes gobernaban. Esta es la realidad concreta, ¿no? Pero era otra universidad entonces. Qué sé yo, todo era diferente, pero el mundo era diferente y la sociedad argentina era diferente, Bigote. Hoy estamos en realidades cualitativamente distintas. Yo creo que vos lo experimentás igual que yo. Uno trata de ponerse en carrera y sumarse, pero... ¿Qué diario leías? ¿Leías algún diario? No, sí. ¿Llegaban los diarios? No, los diarios llegaban poco, los diarios de Buenos Aires. Leíamos La Capital. Escuchábamos alguna radio, no recuerdo en este momento, pero también la vida en la juventud era también diferente, era, no sé si decirte más joven, había menos atadura, no había internet, no había la necesidad de estar en online todo el día, todo lo contrario, había posibilidad para charlar, había posibilidad... Nosotros teníamos una vida que iba mucho al centro de estudiantes, que eran las reuniones de agrupación, que eran las reuniones por curso para ver la realidad de cada curso, la necesidad de tener delegados en cada curso. Nosotros introducimos en la Facultad de Medicina, empezando en la Escuela de Bioquímica, pero después ya en la Facultad de Medicina a través de lo que fue la APRI, una metodología nueva en el funcionamiento de los centros de estudiantes en Argentina. Vos antes, cuando yo ingresé a la facultad, te afiliabas al centro de estudiantes, y el centro de estudiantes era una cosa chiquita, y normalmente había siempre una preeminencia de la gente más ligada a la estructura del Partido Comunista. Y nosotros nunca estuvimos en esa idea, nunca, no sé, porque inicialmente, si vos me decís por qué, no sé, después sí supe, y después nosotros transformamos esto, dijimos las elecciones votan todos los estudiantes, y lo sacamos en asambleas estudiantiles. Entonces se terminó con el padrón chiquito del centro y votaban todos los estudiantes que tuvieran por lo menos una materia aprobada en el último periodo, ¿no? Entonces fue un cambio sustancial, y además trabajamos como había siempre en medicina, hubo un intento de los planes limitativos de ingreso, y al principio no eran limitativos, pero mano tropo, entonces había carreras obligatorias. En esas carreras obligatorias se daban determinadas materias que había que hacer apuntes porque no había de dónde estudiar los estudiantes. Y nosotros íbamos a la clase, grabábamos la clase, la desgrabábamos a la noche, imprimíamos y al otro día a la mañana se la vendíamos a los estudiantes en la puerta. Así se hizo el APRI. Ganando a la base estudiantil sobre la base de una necesidad imperiosa, pero sobre un gran criterio, que era impedir que hubiera restricción en el acceso, que es un principio, creo yo, profundamente revolucionario que existe en la Universidad Argentina gracias a los que defendimos los principios de la reforma universitaria. Que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y
y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres, y trigo, y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Segunda parte de la historia de Juan Carlos Zabalza, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso, como dije, la de un casildense, ese sería el gentilicio, un casildense que viene a Rosario, tiene memorias de aquello, reivindica hasta clubes de fútbol, habla de deporte. Yo no sabía, jugó al fútbol de número 8, y de hecho la historia de Zabalza inscrito en la ciudad de Rosario. Esta es la segunda parte, señor director, ahora. Eso que tiene que ver con el pibe de 18 años, 17 años que vino de Casilda a ser bioquímico para volver a la vieja y decirle: vieja, me recibí. Tiene que ver que encontré un rumbo en la vida. Y que si yo pudiera transmitirlo eso a cada uno y a cada una, no dudaría en poder transmitírselo. Porque lo importante es, Bigote, tener un rumbo en la vida. Y el rumbo lo dan las ideas, los ideales que uno abraza. Y a ese rumbo lo complementa el comportamiento. A mí nunca mi vieja me dijo no tenés que robar. Pero yo de vivir con ella y de ver cómo funcionaban mis abuelos, dos gringos buenos, maravillosos, que se daban todo por darnos a nosotros, de una honestidad carta cabal, que vivían felices, mi abuelo silbaba por la calle, digo, comprendí que la transparencia, yo no era la transparencia en ese momento, pero que esa forma de actuar, del respeto al demás, del respeto a los bienes de la gente, por sobre todas las cosas, son fundamentales como comportamiento. Y eso es lo que conforma, a mi entender, una unidad. Y esa unidad es bastante imprescindible para saber para qué vivo. Porque yo, si de algo me sentía feliz, y además lo decíamos con otras palabras, no como te lo estoy expresando ahora, es decir, no ser solamente bioquímico, es tener un rumbo en la vida, saber que ejerzo la bioquímica, pero tengo otro objetivo en la vida, que es cambiar esta realidad
de injusticia o de insolidaridad que nos rodea. Pero me estaba hablando de eso en el 60. Pero esa era la idea vigente. Y por eso nos afiliamos al socialismo en esa época. En el 60 te tocó Frondizi. Nos tocó Frondizi y Carballo. ¿Cómo fue eso? Nunca me agradó Arturo Frondizi. Yo creo que hubo un discurso y creo que hubo una acción diferente al discurso. Esta es mi convicción muy profunda. Porque en la época de Frondizi comenzó el plan Larkin, de destrucción de los ferrocarriles nacionales. Y después se afianzó con los golpes de Estado. Pero el ataque al ferrocarril, el ataque a las empresas nacionales, a su ineficiencia, empezó ahí. Que podría haber sido correcto si habría un reemplazo por otra cosa, pero no, se lo reemplazó por la sujeción a grupos extranjeros o a lo que después fue la privatización vergonzante de la época de Menem. Sí, bueno, no, pero me está saltando Frondizi. No, salto. Sí, No, bueno, digo esto pero es porque, parte de un proceso. porque Bigote. el último grupo de intelectuales puestos a desarrollar una idea de Estado aparece con Frondizi. Fíjate que Ferrer Sí. sigue estando, el que está vivo, pero Silvestre Beñi mientras estuvo, Uranga mientras estuvo, Celestino Gelsi mientras estuvo, Oscar Allende mientras estuvo, Sanichelli mientras estuvo. El grupo fundacional que viene con Moisés Levenson, el grupo fundacional de Frondizi, tiene un proyecto de Estado. Sí, no sé si el plan Coninte no le toca a él o a Ilía, alguno de los dos le toca, pero lo que digo es que era un proyecto de Estado eso. Sí, pero me parece que no era compartible, por lo menos en mi visión. Bueno, te tocó Frondizi. ¿Y Carballo? ¿Por qué me lo nombraste a Carballo? Me lo toqué porque me acuerdo cuando quiso demoler el Hospital Carrasco. ¿Qué, quiso demolerlo? Sí, señor, lo quiso demoler. Empezó a demoler el tapial y demolió el tapial. Sí, el tapial y después sí, el se tapial paró. sí. Y me parece ¿Cuáles eran los argumentos para demoler el Carrasco? que era un leprosario. Bueno, el Carrasco, cuando yo llegué a Rosario, había una especie de... toma un mate, aprovechá que hablo yo. Una especie de memoria colectiva en esto. Alguien tosía y se le decía al Carrasco, como donde yo vengo de Santa Fe se le decía a Cosquín. Sí, porque en Cosquín estaban los tuberculosos y en el Carrasco estaban los tuberculosos. Y los leprosos. Sí, pero era más contagiosa la tuberculosis que la lepra en el alma. O tosían y le decían al Carrasco. Así que Carballo lo quiso demoler. Lo quiso demoler. Porque esta es de las cosas que tampoco no han tenido mayor difusión. Una de las principales escuelas de leprología del mundo estaba en el Hospital Carrasco. Sí, con Mercado, con el viejo Mercado. Y Fernández, y Schumann. Y Schumann terminó dirigiendo la campaña antileprosa en China. La China de Mao lo convocó a la gente de acá, con Schumann a la cabeza, a terminar con la lepra como epidemia. Se me contaba Mercado que con Fernández hizo 4 años de interinato sin cobrar para terminar de aprender. O sea que la visión del médico en ese momento era, primero aprendo, después veo qué hago, ¿no? Bueno, pero es que, en eso era insustituible el hospital. Por eso yo te dije que hubo toda una playa de maestros de la medicina en Rosario que verdaderamente, está bien, algunos dicen usaron el hospital para beneficio propio. No estaba ese tema de la mercantilización. Era un lugar diferente, era un lugar de prestigio, ser profesor de la Facultad de Medicina y tener a cargo una sala en el Hospital Centenario, por ejemplo. Y después de Frondizi y Carballo, ¿qué más te tocó? Los golpes de Estado, terribles los golpes de Estado. Bueno, sí, ahí viene el primer golpe, pero después viene Ilía. Sí. ¿Cómo te agarra Ilía? ¿Te agarra recibido o no? No, Ilía me agarra... estoy pensando, me agarró el golpe recibido. Yo me recibí en el 65. Ilía nos agarró como nos agarró en junio a todo. Del 66. Nos agarró como nos agarró a todo, empezando un debate, porque hubo una cosa sanguinaria contra el gobierno de Ilía, y creo que el país en su conjunto todavía no hizo la autocrítica, no hicimos la autocrítica, nosotros la hemos hecho objetivamente, porque había que distinguir en que las cualidades morales de quien era don Arturo Ilía y las cosas que empujó, obviamente saliendo de un proceso electoral con una proscripción del peronismo, que era una monstruosidad
Ya de esa época nosotros levantamos las banderas de elecciones sin proscripciones ni exilado. El pequeño grupo que era primero MNR, después MAPA, que después se transformó en PSP en el año 72, pero nosotros estábamos en eso. ¿Y cómo te trataba Rosario? Estudiante de bioquímica y militante. ¿Qué pasaba en la ciudad? ¿Te daba bola la ciudad? ¿No te daba bola? Es que nosotros vivíamos un microclima, Bigote. Como todo, uno tiene una dimensión a medida que pasan los tiempos, que conoce más gente, más amplia, más integral. Si no, vivís tu propio microclima. Nosotros éramos estudiantes, estábamos en nuestro microclima, íbamos a las manifestaciones de estudiantes, había grandes luchas por el comedor universitario, que siguieron después del golpe del 66 cuando se clausuró, lo recuerdo también. Tantas cosas que después se sucedieron en Argentina que por ahí cuesta trabajo si no las tenés sistematizadas, ubicarlas en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la autocrítica con Ilía que decís? La autocrítica con Ilía es que nos sumamos a una prédica destituyente, porque lo de Tortuga fue un hecho no anecdótico, fue un hecho terrible para desgastar a un poder político que molestaba a los monopolios de medicamentos, a los monopolios del petróleo, a los grupos financieros que se oponían al avance del cooperativismo que se dio en esa época en el gobierno nacional. ¿Y de eso qué veías vos, Rosario? ¿Qué pasaba en Rosario? Rosario seguía siendo chatita, había construcción, no había construcción. Vos me decís que estaba en un microclima. ¿Qué microclima? ¿El facultad? De la facultad, claro, del bar, de la facultad, de las reuniones estudiantiles, de alguna pequeña reunión política, pero... ¿Mujeres? Siempre alguna, pero de compañía, de buena onda, siempre positivo. Pero siempre en el mismo circuito. Y normalmente... Me decía microclima, ni para buscar mujeres salían de microclima. No, sí, bueno, sí. No me comprometas con preguntas. Prescribió todo, te aviso. Del 66 ahora está todo prescrito. Ya prescrito. está todo prescrito. Podés decir que saliste con el gigante del circo, no pasa nada. No, eso nunca. Bueno, pero por más que vos me digas que estabas en un microclima, ese microclima estaba, o ese núcleo estaba dentro de la ciudad. Sí. ¿De qué modo la ciudad los aguantaba, no los aguantaba, estaban encerrados, no le daban bola? ¿Salías a pintar paredes vos? Sí, siempre. Cerote Era cotidiano. Cotidiano. ¿Qué consignas pintaste alguna vez? ¿Te metieron en cana por pintar paredes? No, me metieron en cana en la facultad, sí. En la facultad me metieron en cana por una denuncia ahí en bioquímica. Estuvimos presos 2 o 3 días, me acuerdo, y después alguna otra vez también. Consignas, ¿no? La limitación, ingreso libre, a ver, ¿cómo basta de filtros. Basta de filtros, eso fue una inscripción que cigarrillo se puso, particular. No, filtro en el ingreso a la universidad, o por algunas materias. Bueno, esos bioquímicos, ¿cómo hacían el tizón ese? El tizón no. Había uno de vaselina con negro de humo, que una vez que se solidificaba vos pintabas, no era pintura, pero quedaba en negro la pintada. Y si no pintábamos con nitrato de plata, que después cuando se lo blanqueaba se ponía negro, pero cuando se lo quería blanquear volvía a ennegrecerse, claro. Nos habrán puteado los frentistas. Sí. No, pero no tanto, eso lo respetábamos. Los paredones de China pintábamos, todos los paredones de alrededor de lo que ahora después fue el Patio de la Madera, pero antes eran todos paredones, acordate que estaba todo encerrado, eso ferrocarril, estaba todo encerrado, y después toda la zona para Rosario Norte. Y bueno, ahí tenés el Patio de la Madera todo cerrado, el paredón de Junín, con la aceitera y ese olor a... ¿Y Usandizaga? Bueno, nombraste a Carballo. ¿Y Usandizaga? Tengo un recuerdo de un tipo... Te estoy hablando de una sola... No te hablo de política. Como me dijiste Carballo, lo que pasaba con el Carrasco,
Carballo también armó algunos líos con las avenidas, de eso, volvamos a Carballo. No, sí, importante. No, era un tipo ejecutor. Yo recuerdo siempre un discurso: quiero que pase la campaña política para poder seguir haciendo obras, yo quiero hacer obras. Entonces eso, pero digo... Carballo, estamos hablando de Carballo. Sí, Carballo. Es Carballo, el que yo te estoy hablando es Carballo. Me acuerdo, eran unas elecciones, no recuerdo ahora la época, pero iba me acuerdo porque iba el PTP, era el que se presentaba también a elecciones, me acuerdo, el Gringo Viale, no me acuerdo, pero digo... Don Lisandro Mirto Viale. Lisandro Mirto Viale, exactamente. El hermano estaba en medicina, un tipo muy, muy peleador, el loco, Hércules Viale. Y después viene la época de los milicos. ¿Ahí qué hiciste? Y bueno, ahí iniciamos... Estamos pasando Ilía. Sí. Terminamos Ilía. Vino la época de los milicos, la de época de Onganía. Ahí se termina la autonomía o autarquía universitaria. Exactamente. Están intervenidas las universidades y... ¿Ahí te recibiste vos? Yo me recibí en el año 60 y... Sí. En junio, sobre la última... Entre el 20 y el 30 de junio, 28 me parece, que es del 66, que es el golpe a Ilía. Sí, señor. Sí, yo me recibo a fin de ese año. A fin de ese año. Bueno, fue todo un shock también importante, porque nosotros habíamos armado como federación... ¿Volvía a Casilda? ¿Cómo sí, estaba? volvía a Casilda. ¿La vieja qué te decía? Nada. Nene, está bien. Sí, mamá es una mujer maravillosa. Al principio me dijo, cuidado, no te metas, cuidado, estudiá, mirá la realidad... Pero después ya me parece que... ¿Y los amigos de Casilda del club y todo eso ya cada vez menos? ¿O cómo? Sí, fue cediendo, digamos, pero siempre he tenido una muy buena relación, no había ninguno en política. Pero siempre he seguido teniendo y la tengo todavía. Ahora hay algunos que hace muchísimo tiempo que no nos vemos, pero siempre ha sido una buena relación y de mucho respeto. Bueno, me decías el golpe del 66. Sí. Y ahí te recibiste. Y sí. Rosario, siempre Rosario, que conseguiste laburo en Rosario. ¿Ya laburaba? No. ¿Con qué te pagabas la vida? Ilía, ¿con qué te pagabas la vida? ¿La vieja seguía mandando la moneda? No, yo trabajaba, tenía jefatura de trabajo práctico, después trabajé en el hospital provincial, inicialmente ad honorem, 1 año y medio más o menos, después conseguí era una cosa de terceros, no recuerdo, era temporario, que se renovaba cada 3 meses. Al principio trabajaba por la comida, después tuve un ingreso mínimo, pero ayudaba para existir. Ayudaba para existir. Digamos que de ahí quedamos flacos, ¿no? Y sí, y después, después de ahí... yo me recibí en el 65 y después tuve que hacer la colimba. ¿Usted hiciste la colimba en Rosario o lejos? En Rosario. Pero no podía haber sido sostén de madre viuda, nada. No hice nada. No hice trámite para eximirme, lo reconozco. Primero había pedido 2 años de prórroga y después, al vencer los 2 años de prórroga, tuve 1 año más, pero después tuve que hacerla. Y o sea que la hiciste de Jovato. La hice de Jovato, la hice acá, en lo que... El primer año fue el Batallón de Comunicaciones 121, cuando se fundó el Batallón de Comunicaciones 121. Pero teniendo estudio y todo eso, seguro que te mandaron ¿o no? Yo recuerdo siempre un capitán que estaba jefe de mi compañía, Guado Martínez, que una vez que yo salía, justo había un acto por Santo Domingo, y me dice, soldado Zabalza, venga para acá. Si lo llego a ver a 5 cuadras, a la redonda, del acto ese por Santo Domingo, no sale más de acá adentro. Pero me lo decía. Eran los marines. Pero me lo decía, bueno, no me lo decía, es mala onda. Yo creo que era todavía otra época, Bigotero. Y además creo que estábamos todos conocidos. ¿Y qué hiciste en la colimba? ¿Pelaste papa o fuiste a algún laboratorio? No, empecé en el laboratorio 20 días y después me sacaron, porque preguntaba. Y después terminé en la sala de operaciones como auxiliar de operaciones e instrucción, de un mayor Koch, me parece que era el apellido. Koch, como el vacilo. Sí, me parece que sí, me parece que era Koch el apellido. Bueno, y de ahí terminó, arrancamos. Terminé la colimba, arrancamos. Bueno, y después viene Cámpora y Perón.
vino Cámpora y Perón. ¿Y en Rosario qué pasaba con Vino Cámpora y Cámpora y Perón? Y había una gran efervescencia. Había una gran efervescencia. Nosotros, en esa época, estamos hablando del 73, nosotros habíamos conformado el Partido Socialista Popular en el 72. Cuando hacemos el Partido Socialista Popular, obviamente lanzamos nuestras propias candidaturas y en ese momento nosotros decimos que porque acordate que era una elección indirecta, claro, había todavía electores. Que sí. nuestros electores iban a apoyar a la fórmula Cámpora Solano Lima, porque pensábamos que había una deuda del país con un proscripto que no debería estar proscripto, porque nosotros planteamos elecciones libres, sin exiliados ni proscripciones. Que esa fue la consigna que levantamos en el golpe del 66, frente a la consigna de los grupos de más extrema que decían ni golpe ni elección, revolución. Que ese era el debate que se daba en el seno del movimiento estudiantil en ese momento. Y nosotros dijimos elecciones libres, sin proscripciones ni exiliados. Y ahí comenzamos a definir un camino que nunca más abandonaríamos. ¿Sí estuvieron como un costadito del peronismo? Un poquito. Pero eso hace a nuestro nacimiento, porque el Partido Socialista Popular nace como tal y con ese nombre, porque queríamos cortar con el aislamiento que tenía el socialismo de los trabajadores argentinos. Para la moto. No lleves niños menores a 10 años. Más de 50 operativos de control por semana. Nosotros te cuidamos, cuídate vos también. Municipalidad de Rosario. Deporte en cada barrio de la ciudad. Avanzan las obras en el Polideportivo 7 de septiembre en Distrito Noroeste. Piscinas, sanitarios, vestuarios con duchas, Zoom y enfermería. Con una inversión de 3.400.000 pesos. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en acción. Municipalidad de Rosario. Estamos acá haciendo, este es el tercer bloque de la historia de Juan Carlos Zabalza. Como tantas, una historia de gente común, porque todos tenemos una historia, quería hacer este rublo. Una historia para completar la región Rosario con el perfil de todos aquellos que la integran. Dificilísimo e imposible, pero vamos acumulando información hasta tratar de resolver de cómo es esta región a través de su gente, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. La de Juan Carlos Zabalza, última parte. Señor director, ahora. ¿El 73 en Rosario dónde te agarra vos? ¿Haciendo qué? ¿Ya sos bioquímico? Bioquímico. ¿Laburando en algún lado? Bioquímico, sí, laburábamos, hacíamos guardia. Estaba con Caballero y con Marengo, teníamos una sociedad que duró un montonal de años. Que logramos construir también nuestro propio laboratorio, nuestra propia estructura, de la cual vivimos largos años, y trabajábamos muchísimo, porque hacíamos guardia las 24 horas del día, así empezamos nosotros, con motoneta. ¿Cómo con motoneta? Explícame. Sí. Ahí iba a sacar la sangre donde sea. Al principio el único que tenía una moto que no era moto, era menos que motoneta, era Caballero, que tenía una Cian 48. ¿Ah, sí? La Ciambretta 48. La Ciambretta 48. Sí. Había que pedalearla para que... Y después compramos... Hoy no sacaría patente porque tiene más de 50 centímetros cúbicos la patente. Pero bueno, esa es parte también de una historia, ¿no? Yo creo que se hizo todo con mucho esfuerzo, con mucha convicción y para eso era importante saber dónde estábamos, ¿no? Déjame analizar otra historia. Era digamos, te doy un mate aprovechando. Sí, claro. Eso era un emprendimiento privado el de ustedes, sí, prácticamente. Sí. Un emprendimiento privado, sí, en una sociedad que estaba pidiendo Cámpora Solano Lima y después Perón. Sí. Y ahí fueron con fórmula ustedes, o decir los electores, si perdían... Rossi era nuestra fórmula. Rossi, un hombre del Chaco, un abogado del Chaco, histórico del Partido Socialista.
Sí, es cierto, ¿verdad? Había un núcleo socialista en el Chaco, por ahí. Sí, histórico. Sí, Sí. Como había otro núcleo en Reconquista, y había núcleos así, como si fueran pequeños nódulos. Exacto. ¿Y qué viste en Cámpora Perón? ¿Qué viste en ese 73? Desde acá de Rosario, porque te recuerdo que estamos hablando de la época de Ruggeri acá, Sí. intendente, ¿no? Yo vi cosas complicadas, porque, a ver, había un gran idealismo, había una juventud muy militante y batalladora, y a mi entender había bastante locura. Y nosotros, la verdad que siempre como Partido Socialista nosotros tuvimos un debate alguna vez en el seno de nuestro partido acerca de si en política valía la violencia. Y después de un largo debate dijimos que no. Y dejamos de costado cualquier camino que signifique la violencia como metodología de acción política. Y la verdad que eso nos costó bastante trabajo, porque a muchos de nuestros militantes, inclusive muy cercanos, cobraron. Y cobraron duro por parte de la JP en algunas facultades. A pesar de que habíamos desarrollado, yo recuerdo siempre la época de Allende, el golpe de Allende, hicimos actos conjuntos con la JP, me acuerdo. Allende, el de Chile. Allende, el de Chile, sí. Salvador Allende. Sí. Pero bueno, cobramos también, porque además cuando se produce esa irrupción de Cámpora, que se toman los hospitales, que se toman las facultades, que se ponen autoridades de facto en cada lugar, nosotros no compartimos eso bajo ningún concepto. Porque vos no podés alentar, y sobre todo en los jóvenes, la idea de que los cambios se producen porque alguien los decreta. Los cambios se producen si hay una convicción en las mayorías que están destinadas a afianzar un camino de cambio. Entonces, yo creo que el pretender por la línea de la imposición introducir cambios no camina. Y eso generó enormes resistencias. Te estoy hablando de Rosario, sí, me acuerdo, la Facultad de Medicina, el Hospital Centenario, el Hospital Baigorria, tomados, ocupados. Pero digo, se vivieron muchas de esas locuras en ese momento. Y nosotros teníamos una valoración positiva del discurso externo, me acuerdo, del canciller de Cámpora, en ese momento. Vázquez en una etapa, pero inicialmente estaba el que había sido, que es profesor de ciencia política acá, ¿no? De relaciones exteriores, ¿cómo es? Bueno, ya va a salir. Ya va a salir. Pero nosotros habíamos hecho y teníamos una valoración política. ¿Tayana? No, Tayana estaba también en el equipo. Pero digo, me acuerdo de eso. Vázquez. Como me acuerdo también, Vázquez sí, después fue. Como me acuerdo también de un plan de salud inicialmente, como me acuerdo de los documentos del Comando Tecnológico, ¿te acuerdas? Ah, sí. Donde estaba el propio García de las Ciencias Exactas de Buenos Aires. Nosotros participábamos en muchas desarrollaciones de elaboración de contenidos programáticos, pero de esa elaboración de contenido programático a la ejecución por vía de la imposición hay una distancia sideral. Digámoslo así. Se te pone el ceño duro porque me estás hablando de Montonero. Sí, te estoy hablando de violencia en política. Y te estoy hablando de situaciones que terminaron donde terminaron con un terrorismo de Estado feroz, con todo el proceso que todavía te consta que a pesar de que hemos avanzado no lo hemos finalizado. Pese a que... Y creo que es necesario una autocrítica en materia de violencia. Y creo que es necesario alguna vez que el peronismo haga una autocrítica de cuál ha sido su rol en todo esto. Porque creo que no se ha hecho. Porque creo que a López Rega no lo inventó ningún extraterrestre. Sí, claro. Es parte de una construcción que entendió, a lo mejor habrá entendido que era lo mejor, pero que fue letal para el país. Letal para el país. Porque ahí arranca el terrorismo de Estado. Y creo que esto es muy importante, pero yo digo, yo no busco para atrás elementos que nos dividan. Busco hacia adelante poder coincidir en salir de los planteos de extrema para encontrar una línea que nos permita generar una nueva mayoría en serio en Argentina. 73, sí. 83, 93, 2003, 2013, 50 años. Nada más. ¿Todavía estaba solterito?
¿Todavía estabas solterito? Sí, solterito, sí. ¿Y cuándo te casaste? No, qué sé yo, no me hagas la pregunta que no me acuerdo el año, loco. Bueno, 80 vamos a ver, y algo, ¿estaban no los me acuerdo. milicos o estaba Alfonsín? No, estaba cosa, no, estaba el proceso. Estaban los milicos. Los milicos. Entonces te casaste antes del 83. No, antes del 83, sí. Sí. Bueno. Cuando lo vea mi esposa me va a matar. No me acuerdo, nunca me acuerdo. Bueno, no importa, antes del 83. Sí. ¿Pensabas que los hijos iban a vivir en Argentina o pensabas que Argentina no daba para criar hijos? No, porque cuando nosotros, porque ya veíamos que la cosa inexorablemente volvía. Volvía a, vos decís, a la hacia civilidad. Formas democráticas de vida y había pasado ya la locura terrible de lo que fue el 76. ¿Se enamoraron de Alfonsín ustedes? ¿Vos te enamoraste de Alfonsín? No, nunca. Siempre le tuve un gran cariño, porque compartí muchas horas con Raúl Alfonsín. Y te aclaro que no me arrepiento un milímetro, porque era un gallego muy macanudo, radical. ¿Pero no te enamoraste? No, pero siempre lo he respetado. Y a la distancia lo respeto más. O sea que yo te voy a decir Luder, y en mi cabeza, en las imágenes que uno tiene, digo Luder, se me aparece la cara de Luder y al lado se me aparece la de Lavagna. No sé por qué. Están así medio lavados los dos. Sí. Aun cuando Luder es originalmente santafesino y Lavagna no. ¿Y de ese peronismo del 73? ¿Y de ese peronismo del 83? Yo creo... Estoy hablando de Luder Vittel. Mira, Guillermo fue convocado por Raúl para ser parte del gobierno, por Raúl Alfonsín para ser parte del gobierno. Nosotros tuvimos mucha acción en los años del proceso tratando de forjar un encuentro entre peronistas y radicales, que después se cuajó una denominadora del pueblo. No, ella fue anterior. La del pueblo es anterior. Anterior. No, pero que después cuajó. Pero en nuestro viejo local del PCP de calle Entre Ríos 10-18, ahí se comía un bife, iba, me acuerdo, Vittel, iba Trócoli, una vez fue Balbín, y después estábamos nosotros, y había gente del MIT, había gente del PI, iba Oscar Allende también. ¿En un restaurante tenían ahí? No era un restaurante, era el Ateneo 9 de Julio. Como idea de reconstituir la democracia, y ahí jugó un rol fundamental Raúl, empujando un entendimiento con el peronismo y buscando las vías de zanjar los disensos para encontrar un camino de recuperar la democracia. Bueno, llegamos al 83. Vamos a parar acá porque el resto es... 83. El resto no es biografía ya, el resto es relato todavía. Relato. Estamos relatándolo. Pero te hago una última pregunta. Ese Navarro de Casilda, que sos vos, la llegada a Rosario y plantarse en el 83, o en esto que sos, ¿respondiste a tu vieja? Sí, no tengo ninguna duda. Porque ¿Y después, al viejo que se fue pronto? Siempre tengo un vacío ahí, porque tengo un vacío porque lo viví muy poco. Sinceramente te digo, Bigote. La vida me devolvió a mi vieja un montón de años, 88, y además vivió toda la etapa final de su vida con nosotros, con mi familia, y la verdad que lo pasamos muy bien, y mis hijas sobre todo creo que son las que más agradecen haber tenido a la abuela ahí cerca, ¿no? Pero sí, estoy convencido, y siempre, ¿cómo te diría? Siempre vos te quedás frente a los viejos o a la vieja en particular con alguna deuda, digo yo, ¿no es cierto? Pero creo que respondí. ¿Que aprobaste? Que aprobé porque soy parte de un molde que ella me dejó. Después yo le incorporé cosas nuevas, que a mi entender son esenciales, vuelvo a insistirte, para la vida. ¿Puedo cerrar diciendo que Sabalza es un edípico? Me parece que no. Tengo un cariño enorme y una deuda enorme por mi madre, sinceramente te lo digo. Besos. Un abrazo grande.
hasta aquí llegamos. Parecido y diferente. En el próximo programa, otra vez alguien de la región Rosario, en esto que es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. La de hoy, la de Juan Carlos Zabalza. Diputado, podría decir, político, canoso. Vamos a decir, Juan Carlos Zabalza, un hombre entrado en canas. Hasta la próxima, un beso en la frente y gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.